noches a todos y bienvenidos aquí a Contexto. Si bien escucharon Contexto, Mujeres en Agricultura cambió y ahora va a llamarse Contexto. Y hemos retomado un programa que hacíamos antes en YouTube para ahora ponerlo aquí en Agricultura TV. Y obviamente después de más de un año de tener mujeres al aire y entrevistando muchísimas mujeres tremendamente valiosas que son un aporte para nuestro país, hoy día teníamos que partir, por supuesto, con un hombre, porque estaban ausentes y la sociedad está constituida por hombres y mujeres. Y sobre todo hoy día, 7, a puertas de mañana, 8M, que pretende de alguna manera torcer lo que es la realidad. La realidad está compuesta por hombres y mujeres y no somos iguales, somos complementarios, somos distintos. Nosotros aportamos desde nuestro ser personal femenino y ellos aportan desde su visión masculina y eso hace y constituye sociedad. Así que el primer invitado hombre, nada más y nada menos que Arturo Skela, presidente flamante de Republicanos. ¿Cómo estás? Bien, pues muchas gracias. Qué honor el primer invitado acompañándola acá en Contexto. Sí, pues yo ya echaba de menos entrevistar hombres. La verdad es que tenemos miradas distintas y yo insisto en esa distinción porque hoy día intentan plantear que somos iguales. Somos iguales en dignidad, en derecho, eso sin lugar a duda. Pero en ver el mundo somos totalmente distintos. Duele en todo caso como esas ideologías van penetrando y cuando de repente uno dice, esta persona empieza a escuchar a gente que se empieza a comprar, digamos, esa manera de referirse a, en este caso, hombres versus mujeres o en otras materias, digamos, muy relacionadas con lo mismo. Y tú dices, pero ¿en qué parte de la cabeza se pegaron? Digamos, ¿qué empezó? ¿Cuándo creyeron, digamos, que entre el hombre y la mujer había confrontación en vez del complemento natural que debiera existir? Pero bueno, estamos trabajando en revertir todo lo que culturalmente ha avanzado la izquierda, particularmente esa izquierda muy dura e ideológica, y al menos desde Republicanos queremos poner un granito de arena en todos los frentes, incluido ese también. No, por supuesto, además que ese frente que trata de generar o trasladar la lucha de clase, por una parte a esta idea del feminismo radical, hombres contra mujeres, pero también a la idea del racismo, que hoy día lo vemos mucho más fuerte en otros lugares, pero aquí en Chile también está entrando fuertemente. Pero, por ejemplo, una de las cosas, y todo esto se viste de la idea de inclusión, de incluir, pero en realidad es excluir, porque si realmente hubiese inclusión podrían hablar también, por ejemplo, de una diversidad etaria. Cuando hablan de trabajo en equipo y que, claro, hablan de la paridad, yo me ofendo con la paridad. O sea, a mí nadie me llama a ningún lugar porque soy mujer. Me llaman porque tengo un valor, porque yo puedo ser un aporte y puedo ser mucho mejor que otros hombres y que muchos hombres en ciertas cosas. Ciertamente hay hombres que van a ser mejor que yo en otras, pero eso es la vida, ¿o no? Pero eso es lógico, o sea, con este afán de supuestamente incluir hace mucho daño. Generan una distorsión enorme, al punto que incluso desde el punto de vista administrativo, cuantificable. Tú sabes que las normas de paridad en la convención pasada, en el primer proceso constituyente, impidieron o dejaron fuera a más mujeres que hombres por la corrección en el fondo que supuestamente las iba a integrar. Creo que 11 versus 6. Es sorprendente. Y otro efecto también, retomando lo primero que tú decías, que fue muy nocivo a propósito de esta inclusión, luego de todo el proceso de discusión y el debate constitucional a partir de las distintas supuestos naciones dentro de un mismo país, ¿te acuerdas, digamos, por la inclusión de los pueblos originarios? Yo creo que el saldo final fue un daño muy profundo a la verdadera integración. O sea, cuando tú estuviste durante mucho tiempo diciendo, gracias a Dios no se convirtió, digamos, en parte de la Constitución, de que algunas personas por la sangre que corre por sus venas iban a tener un sistema judicial distinto, se les iban a aplicar normas diferentes, iban a tener, digamos, un set de privilegios distinto al resto de los chilenos, tú generaste un daño enorme. Te lo constato con algo súper concreto. Me dijo una persona que vino en la mitad no sé si en la mitad, pero ya estábamos en época de elecciones, apruebo o rechazo, una persona de la Araucanía, de una comunidad total y absolutamente involucrada con su cultura, y estaba con el atuendo, digamos, mapuche, y me comentó que en una de las venidas a Santiago, un taxista, en 2 oportunidades más bien, ese mismo día, 2 taxistas no quisieron llevarla. Nunca en la historia, estaba yo hablando de una persona de tener cercano a los 60 años,
nunca en la historia le había pasado algo así. Nunca se había sentido discriminada como se sintió precisamente en esa oportunidad. Y eso, lo que estoy diciendo, me da la impresión de que uno lo puede constatar también por conversaciones que uno ha tenido. Tenemos que sanar ese daño que le hizo esta ideología perversa durante mucho tiempo. Yo espero, digamos, que en este nuevo proceso no intenten nuevamente de dividirnos de acuerdo, digamos, a cuál es nuestro origen puntualmente. Bueno, el proceso comenzó ayer, de cierto modo, porque todavía faltan las elecciones, por supuesto, pero parte de aquellos que, digamos, estos expertos que van a hacer el texto previo, se reunieron ayer y ya se vio desde la forma algo totalmente distinto. Se vio ese espíritu republicano, porque en rigor podríamos decir que la república en Chile, y aquí hablo como historiadora, vino a sustituir lo que había sido la hispanidad. Era un relato de sustitución. Y lo que nosotros vimos en la convención anterior era un nuevo relato de sustitución, no solo de la hispanidad, sino también de la república. Y por lo tanto, hoy día estamos retomando ese relato republicano, del cual muchos chilenos nos sentimos orgullosos y que tiene muchas cosas muy positivas. No digo que todas sean positivas, pero muchas lo son. No, lo que hemos visto en las primeras horas de trabajo es bastante más parecido a lo que uno conoce por trabajo legislativo. Ahora, es inevitable, y no me pidas que lo supere, digamos, pero es inevitable pensar por qué no lo centramos, digamos, ese debate en el Congreso Nacional. Si no tenía ningún sentido generar, digamos, una nueva institucionalidad, pero al menos rescato lo que tú dices, efectivamente hay algo un poco más republicano que el circo en el fondo que se vio en ese momento. Ahora, eso sí, una cosa muy relevante, y esto lo dijimos hasta el cansancio, cuando se empezó a discutir de una manera absurda, cuando resetearon la elección pasada al día siguiente, digamos, el 5 de septiembre decidieron muchos partidos políticos decir que ese proceso no valía, el proceso en el que participó más gente en la historia de Chile, y que se pronunció de una manera muy tajante respecto, en este caso, del rechazo. Pero bueno, desde ese momento empezamos a decir, mire, lo que hace que se exacerben las posiciones es precisamente el proceso electoral. Nosotros decíamos que los mismos parlamentarios, las fuerzas políticas que llevaban menos de un año en ese entonces, que elijan proporcionalmente, un poco lo que pasó con los expertos. Sí. Porque al final uno tiende a pensar en alguien que, teniendo las capacidades, teniendo los conocimientos, también tiene algún grado de facilidad para interactuar, para poder llegar a entendimiento, para rescatar en el fondo lo que te están planteando al frente y convencer también con buenos argumentos y con respeto a los demás. Pero el proceso eleccionario, que es muy necesario para que el soberano, la ciudadanía nos pronunciemos, pero para eso tenemos un Congreso Nacional, lo que hace es que en elecciones, sobre todo en un sistema proporcional, se exacerben las posiciones. Cuando tú necesitas un 10%, un 12% para salir electo, tú vas a hablarle a un 12%. Entonces ahí están las personas que quizás podrían haber dicho algo bastante más matizado, bastante más moderado. No van a buscar el matiz, no van a buscar la moderación, van a buscar la exacerbación. Eso es obvio. Y es natural que luego de este proceso los integrantes del futuro Consejo, los que en definitiva van a redactar la Constitución sobre la base que hagan los expertos, tengan posiciones mucho menos parecidas a la que estamos viendo actualmente del grupo de expertos. No, sí, yo creo que se va a replicar un poco lo que vimos anteriormente, pero con dos cambios menos, porque saben que el rechazo, más allá de que se reseteó esa elección, es una realidad que les duele, ¿ya? Sobre todo cuando el relato era que ellos venían del 80-20. Del 80-20 a este rechazo les cambió mucho, ellos daban la carrera corrida y eso también los envalentonó a radicalizarse aún más, a no ocultar, porque siempre fueron radicales, solamente que tenían que ocultarlo, tenían que mostrarse, no lobos, sino que vestirse con piel de oveja. Pero de pronto el 80-20 dijeron, bueno, pero si yo soy el lobo, puedo venir vestido de lobo y no hay problema. Pero sí había problema. No, lo que pasó fue que no quisieron dejar ninguna idea atrás y ninguna idea afuera. Y se sentían, como tú dices, dueños de la verdad, y el grueso de quienes están hoy día en el poder, y que estaba muy reflejado en ese grupo de personas y en ese 80%, trataron de capitalizarlo, son personas que no creen en el entendimiento, cancelan al que piensa distinto, no entienden argumentos. Yo lo alcancé a vivir en el Congreso, me alcanzó a tocar un grupito de personas del Frente Amplio, en donde uno con argumentos trataba de
de convencerlos de ciertas posiciones y ellos al final no se movían. Y cuando tú te dabas cuenta que estaban entendiendo perfectamente cosas que al final eran relativamente objetivas, no, y se quedaban en su posición. Yo tengo un temor, que en este segundo proceso hay dos elementos que son como para prender una señal de alerta. Uno, que el mundo que uno podría pensar encuentra, en donde uno se encuentra, hablo por mí, considera, digamos, que esta es la Constitución que verdaderamente nos cambió la realidad en el concierto latinoamericano, porque efectivamente, ¿sí? La época en que hemos estado en los términos, digamos, de nuestra Carta Fundamental actual es precisamente, y en virtud de ella, el mejor tiempo de la historia de Chile, sin ninguna duda. Toma, sí, digamos, el indicador que tú quieras, sean duros, sean blandos, sean lo que quieras, siempre vas a llegar el dato te ratifica eso. Pero 100%. Entonces, quienes creemos en el fondo en los principios que emanan de esta Constitución, se sienten un poquito más relajados. Dicen, no, pero es que en este proceso ya como que la gente de izquierda entendió, entonces no va a buscar esa cosa más absoluta, más tajante, más extrema. Y eso no es así. Yo no sé si tuviste creo que fue en febrero, a fines de enero, donde un grupo de izquierda presentó un documento en donde decían más o menos cuáles van a ser los lineamientos que los van a guiar en este nuevo proceso. Era exactamente lo mismo que el borrador del 4 de septiembre. Entendieron súper bien, si son gente inteligente. Sí. Entendieron que las formas, y por eso me hace mucho sentido lo que tú dices, las formas tenían que cambiarlas radicalmente. Y lo cambiaron. Cambiaron el lenguaje, pasó por gente preparada seguramente ese documento, se dieron cuenta que había que plantear lo mismo, pero de una forma diferente. Y eso, de verdad, nos plantea, yo no quiero hablar de temor, porque no le tenemos temor, pero nos plantea un tremendo desafío en las próximas elecciones. Demostrar, primero alertar a todos quienes quieren lo mejor para Chile, con ideas de libertad y con todas las que hemos defendido siempre, de que esto no está resuelto, no. De que efectivamente necesitamos una mayoría de gente que tenga las ideas claritas, que defienda lo correcto, que promueva lo que creemos conveniente, rescatando todo lo que tenemos que rescatar, que a mi juicio, digamos, es la inmensa mayoría, digamos, de la Constitución actual, y siempre sabiendo que esta cuestión, de verdad, sin darnos cuenta, podría transformarse en la peor de las pesadillas sin haberla esperado en esta oportunidad. Entonces tenemos que tener mucha preocupación respecto de eso. Sin duda. Ahora, ¿cuál va a ser el rol? Porque tú ahora estás de presidente en el Partido Republicano. A mí me da mucha risa, y lo digo con esas palabras, porque en general a ustedes los tildan les encanta hablar de ultraderecha, un concepto que yo todavía no puedo definir, porque cuando yo le digo, ya, dígame lo que es ser ultraderecha, no... es más, es como una forma... Y de ultraderecha populista. Yo creo que ustedes defienden bastantes cosas bastante impopulares. Sí. No sé por dónde los podría calificar de populista y tampoco de ultra. Pero, ¿cuál es la visión de aquí para adelante? Porque, claro, tú pasaste a ser una sucesión natural, se veía que en el fondo estabas ahí, pero pasaste esta elección en un momento en que además el partido tuvo algunos ajustes, pero hoy día tiene que pensaban que además eras como el eslabón de acercarse al mundo de Chile Vamos, porque habías pertenecido antes a la UDI, no tuvimos lista conjunta, entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el rol de republicano? No, el rol es seguir profundizando el proyecto que por de pronto me tocó también iniciar en el día 1, digamos. O sea, no con el partido. Nosotros entendemos que el rol en la sociedad para los republicanos no consiste únicamente en ir a disputar electoralmente las concejalías, un cupo parlamentario o la presidencia de la República. Eso es todo muy importante. Es de los lugares en donde efectivamente tú puedes influir para bien mucho. Pero la izquierda nos pasó por el lado en otros ámbitos, que son infinitamente más intensos que lo que es directamente, digamos, la política. Cuando tú tienes hoy día un grupo organizado de profesores adoctrinando niños en una lógica, digamos, de una izquierda ideológica muy dura, bueno, tú tienes que construir una institución que se dedique a denunciar eso. Y quizás no es el rol de un partido político, sino que tiene que haber una institución que esté permanentemente revisando qué es lo que efectivamente los profesores, algunos particularmente, principalmente, digamos, en la educación pública, están enseñándolo a nuestros hijos. ¿Qué está pasando, digamos, ¿por qué de repente, digamos, entendemos que la cultura propiamente tal, guión, arte,
pasa a ser, digamos, como un patrimonio propio y exclusivo de la izquierda. Eso está mal. O sea, las expresiones, digamos, culturales, que son propias de lo más profundo y característico de nosotros, no tiene por qué tener un color político, y debieran haber instituciones que se dediquen a promover desde nuestra vereda también las tradiciones y las cosas que nos debieran sentir profundamente orgullosos. Te estoy poniendo ejemplos, lo que se me viene a la cabeza, pero en el fondo lo que quiero transmitir es que el rol de los republicanos va mucho más allá de las elecciones. A nosotros nos tocó, eso sí, y te hablo con total franqueza, lo que tenemos hoy día en términos políticos pensamos que íbamos a tener en 10, 15 años. Porque eso era lo normal. O sea, tener una bancada de 13, 14 personas al año de existencia es de loco. Y eso, bueno, tiene principalmente un nombre que es claro, que es José Antonio Kast. La tremenda campaña, elección y respaldo que tuvo la ciudadanía hace un año y medio ya, un poco menos, en diciembre del 2021, hizo que efectivamente este proyecto se acelerara mucho. Y la tarea que tenemos nosotros, y particularmente ahora, digamos, en la directiva del partido, es consolidar ese proyecto. O sea, es preocuparnos de que ese crecimiento exponencial que tuvimos se ordene, se organice, que estén las personas que verdaderamente comparten nuestras ideas, nuestros principios, que en el fondo distinguirnos y diferenciarnos del resto no consiste, digamos, en agarrar a palos al de al lado, sino que tú necesitas también de otras personas que comparten ciertas ideas para lograr propósitos mayores, y lo mismo al revés, te van a necesitar. Y al mismo tiempo uno tiene que ser súper claro y definido en mantener tu propia identidad, porque nuestra identidad no se encuentra en partidos que puedan ser primos o cercanos, o qué sé yo. Por algo nos salimos de ahí y armamos algo distinto. Pero tú no tienes que actuar en base, digamos, al desprecio, en base, digamos, al rechazar todo lo que está al lado, si es que, o sea, quiere decir que tiene los ojos bien vendados, porque al frente tienes a una izquierda que te quiere transformar en Venezuela, y agarrarse, digamos, a palos con el que tenés al lado es como un poco sesgado. Eso uno tiene que mantener ese equilibrio, lograr, digamos, transmitírselo a los demás. Claro, se hizo caricaturas cuando me eligieron a mí, porque yo había estado en la bancada de la UDI. Bueno, obvio, si venimos de ahí. Pero creo que las buenas relaciones, incluso con tus adversarios de izquierda, tú tienes que tener un grado de respeto razonable. Por supuesto. Particularmente, digamos, con aquellos que podrían estar abiertos a escuchar las buenas propuestas que uno puede hacer. Eso es un poco lo que se vive al interior del trabajo legislativo, que no se ve en los medios de comunicación. En los medios de comunicación siempre está la pelea, siempre está la cosa más debatida, pero también hay un trabajo que tiene que ver con convencerse, con dejarse convencer en cosas que no tienen una carga, por cierto, doctrinaria o ideológica. Está lleno de cosas que se discuten que podrían ser blanco o negro en función de la situación del país en un momento determinado y que no tienen necesariamente, digamos, una implicancia en tus principios. Y hay otras que sí. Y en eso creo que ya se está notando que hemos cumplido un rol que es vital. Cuando nuestra bancada vota todos juntos, tenemos un nivel de disciplina. De disciplina, que el otro día lo recogió un medio de comunicación, me encantó. O sea, había uno de los datos, esos como medio freak que publican, sí, que me gusta, fue precisamente, hicieron como un ranking de quiénes votan más disciplinados, y los nuestros eran los número 1. Y eso ayuda mucho, cuando en el fondo tú lo decías, cuando tú tienes que votar algo impopular, que te toca votar cosas impopulares, porque no puedes estar por la vía siempre dándole el gusto a la mayoría. Eso quiere decir que sería una farsa, tiene que haber cosas que... Además que tú tienes que tener de orientación el bien. Lógico. Si hay algo que hace mal, aunque sea popular, el deber ético moral es rechazar eso. Y tú tienes que, hay muchas, porque si tú dices es un bien, entonces ¿por qué la mayoría está en contra? No, porque hay cosas que requieren una explicación, una vuelta más larga, que en política a veces no están dispuestos a hacerlo. ¿Cómo tú le explicas a las personas que viven del salario mínimo que no puede por ley decir que ganan $1 millón de pesos, porque eso significa que la mitad de las pymes tienen que cerrar automáticamente? Cuando tú te das el tiempo de explicarle eso a esas personas, entienden que eso que veían impopular tiene un sentido muy profundo. Claro, cómo se llega al nivel exacto, bueno, ahí los economistas, digamos, entenderán. Pero el político muchas veces, el más populista, el que está preocupado de su reelección desde el día que empezó, que está lleno, la verdad es que no se da el tiempo de hacer esa explicación larga. Nosotros estamos seteados para dar esa vuelta larga si es necesario, y si hay que ponerse colorado votando en contra de los retiros de los 10% por complicada que esté la situación hoy día, lo vamos a hacer.
y no tenemos ningún problema. Hubo un parlamentario una vez que votó distinto y ya no está con nosotros. No, me parece perfecto. O sea, aquí podríamos decir, por una parte tenemos este concepto que desarrollaron ustedes, movimiento republicano, que lo que quiere es permear en la sociedad. Podríamos hablar de este concepto de la batalla cultural, porque efectivamente lo que tú planteaste, que están metidos, sí, precisamente la izquierda se fue metiendo, y la izquierda radical, cuando hablamos de esa izquierda radical, una izquierda neomarxista, pero es marxista aunque ellos no quieran reconocerse como tal, pero su visión es esa, y se fueron metiendo gramscianamente en la cultura, en los medios de comunicación, en la educación y en y en los medios de comunicación, sin lugar a dudas. O sea, los medios de comunicación, el discurso era un discurso hegemónico. Y aquí hay que decir una cosa que es bien cierta. Lo que ha pasado del 18 de octubre del 19 a hoy, pensando y pasando por el 4 de septiembre, es la ruptura de ese discurso hegemónico. Porque eso es lo que sucedió. Se quebró el discurso hegemónico, se quebró el hechizo, podríamos decir. Y es más, aquella derecha, y un poco a mí me parece que los republicanos eran un bastión en ese sentido, porque ¿por qué ustedes aparecieron? Porque efectivamente la derecha se compró. La derecha tradicional se compró el discurso de la izquierda y de pronto todos estaban iguales y era el modo de ser, era lo políticamente correcto. Y hay veces que lo políticamente correcto no es lo bueno, lo mismo que estábamos hablando respecto a la votación. Y por lo tanto, ustedes le dieron un resetting, una identidad, y yo creo que hoy día la derecha se ha tenido que plantear y hacer preguntas, porque yo les preguntaba, después del 18 de octubre, ¿qué es ser de derecha? Mira, perdón que te ponga el ejemplo nuevamente en el ámbito legislativo, pero yo creo que sirve porque es un lugar en donde se conviven muchas personas que piensan distinto. Lo que a mí me tocó ver es que principalmente desde la derecha, cuando en el fondo con convicción desde la izquierda te planteaban alguna idea, había quienes con el afán de no discutirle, o por falta de preparación también, por la comodidad, porque en el fondo de repente en el mundo más tradicional de derecha como que se aprendió a ganar las elecciones sin tener que esforzarse mucho, recurriendo, digamos, a herramientas publicitarias, pero sin mucho contenido, sin en el fondo profundizar más allá, lo suficiente en el fondo para llegar al día de la elección, que alguien retuviera una idea, más que una idea, un nombre de un candidato, y en el fondo una vez que ya en los 4 años estaban en el ejercicio, no había mucho más que hacer. Y ese es un tremendo error, porque en el fondo tú recién ahí empiezas el trabajo. Tú tienes que prepararte para enfrentar las posiciones que, como parte, digamos, de una estructura súper bien pensada, la izquierda va moviendo piezas de ajedrez. De repente tienen personas que están en la misma órbita de esta mayoritaria derecha que está pensando en la elección nomás. Pero el grueso, en la izquierda más dura, tienen un modelo de sociedad y dan los pasos sabiendo a lo que quieren llegar. Y es algo muy distinto a lo que nosotros entendemos como mejor para la sociedad. Lo vimos y al final, si es que hay que mirar algo positivo, quedó plasmado en ese borrador del 4 de septiembre. Nos ayudó por lo menos a que muchas personas abrieran los ojos y se dieran cuenta lo que es. Bueno, nuestro llamado es precisamente a que quienes defienden ideas de derecha abran los ojos. Que no necesariamente cuando te plantean algo desde la izquierda, por ejemplo, eliminar la educación o cualquier tipo de intervención de un particular en la educación, porque consideran que es inconcebible que un valor fundamental, un derecho propiamente fundamental, sea provisto, digamos, por particulares. Así piensan y no van a descansar, digamos, hasta que ocurra así. En salud lo mismo. Hay que ver cómo van a enfrentar la crisis actual. Crisis de la ISAPRE. Yo creo que hay varios que la tienen en bandeja. Pues ahí pueden borrar del mapa la participación de particulares. Y yo creo que todavía lo tienen en mente. Bueno, y ahí hay una cosa bien importante, porque frente a la crisis de la ISAPRE, esos que desean ideológicamente que el privado desaparezca de la salud, sabiendo que si las ISAPRES quiebran, colapsa el sistema completo, y eso quiere decir que muchas personas, no solo las que están en el mundo privado, sino que también las que están en el sistema público van a tener peor salud, están dispuestos a pagar ese costo con tal de cumplir la idea. Ese es el zapato chino en el que están hoy día. Saben que si es que en el fondo dejan caer el sistema privado, se les desborda el sistema público y con eso tienen un problema, digamos, mayor. Pero yo creo que son hoy día más los que quieren que efectivamente se desborde. ¿Sí? Porque en el fondo la ideología es mucho más dura. Muchos de ellos están en política precisamente por una noción ideológica muy profunda que la desvinculan, digamos, del bienestar de las personas, de buscar siempre, digamos, lo mejor para
para la comunidad en términos generales, y particularmente con la persona, con todo su contenido, digamos. Bueno, pero ahí viene yo siempre digo que la ideología nubla la mente, y que la ideología, hablamos de que la República había sido un relato de sustitución de la hispanidad. Pero la ideología, y sobre todo la ideología de izquierda, es una sustitución, pero es una religión de sustitución. Claro. La ideología, y principalmente el marxismo, no es simplemente una idea política, es una religión laica que no obedece digamos, a la razón, sino que opera a nivel de la fe. Y eso explica el por qué son tan intransigentes. Tú podrías hacer entrar en razón, y te pregunto, y lo comparo abiertamente, a un talibán. Claro, y trayéndolo para acá es imposible. Bueno, eso ha quedado mostrado con dolores muy profundos para el mundo entero. Yo ahí por eso hago una distinción entre el mundo de la izquierda ideológica, que hoy día está en el poder, y que está pidiendo un poco de refugio en la antigua izquierda, que es democrática. Que es más democrática, efectivamente, y lo llevo, perdón que te vuelva al tema constitucional, porque tiene mucho que ver. Sí, pues. Durante todos los meses pasados, desde la derecha tradicional nos trataron de convencer de que era necesario volver, digamos, en el tema constitucional, porque si no, no íbamos a terminar con el tema. Como que no se iba a resolver y nos iba a perseguir y no se iba a poder avanzar en el desarrollo de la sociedad. Que habla, digamos, de un propósito positivo, pero a mi juicio equivocado. Es decir, ellos creen que teniendo, digamos, una nueva constitución se va a terminar de cacarear en función de los temas constitucionales. Eso no es así. Podrá ser que Camilo Escalona se pueda jubilar tranquilo, con todo cariño, y toda su generación, porque pudieron participar en la construcción de una nueva constitución y no la que venía del gobierno militar y bla, bla, bla. Pero la izquierda, la izquierda de verdad, si ellos esos partidos se están apagando. Un partido político se apaga lentamente, pero eso ya están desapareciendo. Diría la democracia cristiana, no nada lentamente. No. Está ya en las últimas. Pero el resto, en el fondo, está en un camino que yo creo que ellos mismos se dan cuenta. Algunos se han cambiado de barco y han ido a reforzar, digamos, a la izquierda ideológica. Y ellos tienen la energía, tienen las herramientas tremendamente exitosas. Muy poco tiempo llegaron al poder en Chile. Y tienen, digamos, un modelo de sociedad que no van a descansar hasta que lo logren. Entonces, con este proceso, con los bordes y todo eso, yo te garantizo que la izquierda no va a permitir que eso opaque, digamos, el debate constitucional y la exigencia incluso en las calles para instalar, digamos, su nuevo modelo de sociedad. Entonces, todo este estrés que tú le has generado durante años a Chile y todo el daño muy profundo en su estabilidad, en el desarrollo de la economía, en el peor momento de la historia, y más aún, digamos, con crisis en materia de seguridad, terrorismo, narcotráfico, están siendo a costa de algo que no va a servir absolutamente para nada. El tema, el debate constitucional, el hito constitucional, como llaman ellos, va a seguir exactamente igual. Le disten el gusto a unas pocas personas que, por lo demás, ellos mismos fueron los que fueron modificando la Constitución durante 20 años, 30 años, sí, claro. Y pudieron gobernar perfectamente, y en varios gobiernos con éxito en algunas políticas públicas. Entonces, ¿qué es esto, digamos, de tener que cambiar la Constitución a todas costas? Es un tema ideológico, es un cambio de modelo de sociedad que le haría mucho daño a Chile. Bueno, pero estamos en esto porque ese fue el acuerdo que finalmente llegamos, es lo que hay, como digo yo. Dije que cuesta, estoy de acuerdo. Cuesta aceptarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteaste, porque yo tengo certeza que esa izquierda radical ideológica no quiere una nueva constitución, quiere su constitución y ninguna otra. Y por lo tanto, a eso van a tratar de, digamos, de empujar. Y por otra parte, yo no estoy tan cierta de que esa izquierda democrática, o toda la izquierda democrática que nosotros hoy día diferenciamos, la radical de la democrática, sea tan democrática. Simplemente hay que comprender que cuando esa izquierda llegó al poder en Chile, pensemos en los gobiernos de la Concertación, llegan en un momento mundial emblemático en el que no había nada más de modé que ser comunista. Había caído el muro de Berlín en ese minuto. Y sin duda el hemisferio aquí, Cuba, quedó sola. O sea, es más, Fidel le llovía sobre mojado.
Y no fue hasta la invención del Foro de Sao Paulo y en el tiempo que se fueron reinventando. Y precisamente esa reinvención bolivariana les permitió volver a sacar los dientes, porque durante el proceso de la convención anterior, varios de esos que habríamos comprado por democrático mostraron unos dientes tremendos. Bueno, y creo que yo no sé si estarán en su mejor momento en Latinoamérica, esta rearticulación que tú describes muy bien, pero nuestro deber internamente en Chile es, por eso fue tan relevante lo del 4 de septiembre, o sea, el 4 de septiembre fue atención, acá no estamos en exactamente la misma realidad que los otros países, pero ojo, que mientras muchos celebraban el 62%, había quienes, y yo debo reconocer que estaba en este grupo, que miraba con preocupación que un 38% de chilenos hubiera estado disponible para eso. Es decir, teniendo Chile, habiendo vivido en carne propia un modelo exitoso, totalmente contrario o contradictorio, digamos, a una lógica cubana o bolivariana, como dice, iba a costar mucho más. Yo pensé que esas ideas que quedaron plasmadas en el borrador del 4 de septiembre iban a ser tajantes, o sea, mucho más duramente rechazadas. Y hubo un 38% chileno, que es un número más aún con voto obligatorio, que estuvieron disponibles. Perdón que recurra al ejemplo que lo encuentro impresionante. Tener, digamos, sistemas de justicia distintos según de dónde vienes tú, cuál es tu origen, digamos. O sea, un sistema de justicia racista. Pensaban, digamos, que la naturaleza, o querían instalar en la Constitución que la naturaleza es sujeta de derechos, o sea, sujeto de derechos, en los animales sintientes, y tanta cosa. Bueno, ¿para qué nos vamos a abordar? Porque probablemente algunas de esas van a volver, ¿eh? Sí, van a volver. Cuando se habla de los bordes constitucionales, hay una buena estructura que dice relación con la Constitución actual, con elementos que son relevantes y buenos, pero a ratos son lugares comunes. Si nadie quiso cambiar la forma de Estado en la Constitución, y la podrían haber hecho. Acuérdate que el tipo de gobierno era uno de los que era uno de los pequeños bordes que tenía el proceso anterior. Pero si es que alguien quería instalar, digamos, un Estado federal, si mal no recuerdo, lo podría haber hecho. Sí. Bueno, da lo mismo. Pero en el fondo esas son las cosas que quedan en los bordes actuales. Los bordes son bypaseables de alguna forma, porque la vez pasada también habían ciertos bordes que tampoco se respetaron. Entonces va a haber que ver qué es lo que va a suceder. Sí, yo creo que ahí hay una caja de Pandora que no está resuelta. Y uno que es tremendamente nocivo, que le pega pero en el blanco del éxito de nuestro país, que es precisamente desconocer el rol preponderante o la importancia que tiene para Chile que el Estado asuma una función subsidiaria. Eso es muy relevante, es decirle a la sociedad civil, ustedes son partícipes del desarrollo de Chile. O sea, las necesidades que muchas veces dicen relación con derechos fundamentales, tienen que ser provistas también, digamos, por los particulares, tienen que ser principalmente ellos los que las encaren y las resuelvan. ¿Para qué? Para que el Estado se pueda concentrar en aquellos espacios en donde no hay interés por parte de los particulares. Y eso de cuajo, en el borde número 5, instalando, digamos, un Estado social de derecho, lo dejan fuera. Por mucho que después mejore un poco el borde, porque por lo menos se señala que la finalidad del Estado es el bien común, habrá que ver en el fondo qué es lo que dicen los árbitros que entienden por bien común, y después al final le agregan que en el fondo estas cosas podrán ser provistas también por los particulares, pero de una manera que efectivamente habrá que ver cómo lo va a tomar el grupo de expertos. Por de pronto, a mi juicio, es lejos lo más relevante, lo que puede marcar, digamos, esta campaña, el ver quiénes están disponibles para instalar un Estado social en Latinoamérica, quiénes en Europa. En Latinoamérica eso es un Estado socialista, o podría llegar a ser un Estado socialista hecho y derecho, versus tener, digamos, un Estado tal cual como lo promueve la Constitución actual, de buena manera, subsidiario. Sí, bueno, y ahí hay un error de interpretar lo que es la subsidiariedad, porque han intentado establecer un relato en forma permanente que hay una contraposición entre la subsidiariedad y la solidaridad, lo cual es una ficción, porque la subsidiariedad tiene como concepto incluida la solidaridad. Totalmente. Porque de eso se trata, o sea, es decir, tú te rascas con tus uñas, pero si tú no puedes,
ahí debe estar el Estado. Entonces, lo que falló es precisamente, si nosotros pensamos en el país hacia atrás, y miramos un raconto antes de octubre, lo que falló fue el Estado. No, eso es lo que faltó, porque cuando el privado no puede, el Estado debe estar, y para eso los contribuyentes somos despojados de parte de nuestro usufructo, de nuestro trabajo, para nosotros aceptamos entregar ese dinero, pero ese dinero se acepta para que resuelva los problemas sociales, no para que le pague a la burocracia. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, porque en el fondo entender la subsidiariedad o la solidaridad en el contexto de la subsidiariedad es como lo describe actualmente la Constitución. No podría sino entenderse de esa manera. Sí. Cuando entendemos solidaridad por una corresponsabilidad por parte de los particulares en las necesidades del país, estamos derechamente hablando de una de las perspectivas de la subsidiariedad. ¿Cómo asumimos un rol activo los particulares para contribuir a las necesidades del país? Y eso, a su vez, que es la parte importante, descomprime al Estado para hacerse cargo de aquello que no va a estar disponible, por distintas razones, los particulares. A rato me da la impresión de que a Chile incluso le ha faltado exacerbar la subsidiariedad, o sea, que el Estado efectivamente agote los esfuerzos porque los particulares asuman, digamos, un rol. Y eso tiene que ver principalmente no con la Constitución, porque la Constitución lo señala muy claramente, sino con la autoridad, que no ha sido lo suficientemente aguda en decir, mire, creemos en esto y tenemos que promover que los particulares se entusiasmen. En fin, bueno, la verdad es que creo que va a ser uno de los temas más debatidos sin ninguna duda. Y otros también. Tú hablaste indirectamente, digamos, de los impuestos, de la carga impositiva. Yo creo que esta es una buena oportunidad para plantear las cosas que uno cree podrían venir a complementar de buena forma la actual Constitución. Por lo menos, yo el otro día decía en una entrevista, oye, sería interesante que la Constitución prohibiera los impuestos patrimoniales. Aquellos que ya han pagado impuestos, tú cuando tienes algo, que te lo compras con tus recursos, que ya pagaron impuestos, ahí hay una doble tributación que es feroz y que es muy grave. Y creo que la Constitución se debiera pronunciar. No puede ser que sea ley simple el que a una autoridad se le ocurra de la noche a la mañana subirte los impuestos. Si es que se aprueba la reforma tributaria que se está promoviendo hoy día, yo creo que es en el fondo la gota que va a rebalsar el vaso para la economía, o es el tiro de gracia para quienes creen que todavía podrían sobrevivir frente a la situación económica en la que estamos. O sea, no es casualidad, y acá quizás hablarle a las generaciones un poco más jóvenes, los adultos en general, que no les había tocado, las generaciones de 50 para abajo, no sabíamos, no habíamos vivido verdaderamente, con conciencia, por cierto, digamos, lo que es la inflación que hoy día se está viviendo. O sea, hoy día para cualquier persona, ya nos curamos de espanto, pero cuando partió, digamos, las primeras alzas significativas en las cosas más básicas, la gente estaba muy espantada, y eso podría ser costumbre. Miremos para el lado, miremos al otro lado de la cordillera. O sea, eso es lo que tenemos en riesgo, que lo que podamos ganar por nuestros trabajos no alcance para nada. Haga el ejercicio, vaya al supermercado, vea en el fondo lo que le alcanza con la misma cantidad de recursos que compraba hace 5 años y saque conclusiones. Eso tiene nombre y apellido. Y son personas que promovieron irresponsabilidades que más aún hoy día están en el gobierno. Bueno, ahí hay una cosa que es bien importante, porque yo vengo del mundo de la historia, y una de las cosas que se ha hecho es eliminar la historia. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres consciente del pasado, tampoco entiendes el presente, así de simple. Y eso es fundamental, porque esto que ciertamente tú estás planteando, la inflación no era un problema para nuestras generaciones, y hace mucho tiempo dejó de ser un problema en Chile. Pero cuando uno mira la historia de Chile en el siglo XX, la inflación era el gran problema. Y entonces cuando se hace análisis político y la gente dice los gobiernos radicales fueron fantásticos, sí, ampliaron la educación, hicieron cosas muy importantes, pero la inflación era una pandemia espantosa. El concepto de pandemia lo tenemos clarísimo. Es más, uno mira caricaturas de la revista Topace
y ve a una señora así como la doña Tremebunda que la están metiendo en el refrigerador en congelación de precios como concepto, o un gaitero que está tocando la gaita y aparece la inflación. Y la inflación era algo que impedía que todos esos gobiernos, uno mira los radicales, posteriormente Frei Montalva, fuesen realmente buenos gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando la economía no funciona, la política tampoco. Y eso culminó en la crisis de los años 70 y precisamente con Allende, donde la inflación llegó casi al 1000%. Ustedes hoy día tienen 2 dígitos y le sale el supermercado lo que le sale, con 1000% te lo encargo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, llegamos a una crisis total que implicó resetear el país y se logró tomar una senda de camino de progreso donde la inflación dejó de ser un problema. Y es más, debido a que la gente no sabe historia, no pudieron hacer el análisis de lo que significaba. Ahora, es increíble que incluso personas que sin necesidad de saber historia, sino porque lo vivieron, porque vivieron esos tiempos, sí, alcanzaron a saber lo que significa, digamos, la inflación, hayan estado disponibles sabiendo los efectos que iban a tener estos retiros en precisamente el valor de las cosas, en la inflación en términos generales, lo hayan hecho. O sea, el nivel de irresponsabilidad y el temor, digamos, a perder su cargo, porque al final es eso, cuando estamos hablando de que actúan muchos parlamentarios por populismo, lo que está en juego, digamos, es su reelección y les da miedo a hacer cosas que obren en contra de lo que opina mayoritariamente la gente. Si, cuando tú le explicas verdaderamente a las personas lo grave que es, no solo para efectos de la inflación, sino que directamente para esa persona que haga uso de sus ahorros previsionales y que ellos dejen de rentar pensando, digamos, en su jubilación y el efecto que eso en sí mismo genera, digamos, en el país, más allá de la inflación. Me refiero a que va a haber una generación que no le va a alcanzar para vivir. O sea, si hoy día ya teníamos problemas en la tasa de reemplazo, bueno, imagínate cuando empiecen a salir las primeras personas que quedaron prácticamente sin nada en sus cuentas, los que recién estaban cotizando, y que se comieron todo a punta de los 3 o 4 retiros y que no tenían, digamos, una base o que no tienen la capacidad el día de mañana de voluntariamente reponer, digamos, lo que sacaron, no van a tener, digamos, 30, 40 años de rentas, digamos, de su capital. Entonces va a llegar el momento, van a cumplir 65 años y efectivamente van a tener que ir a golpear la puerta del Estado y eso hace que el Estado tenga que destinar sus recursos a esos adultos mayores y no puede atender, digamos, a las personas más vulnerables que necesitan un empujoncito al principio de sus vidas. Pero bueno. Pero es que es lo mismo que estábamos hablando, las necesidades son infinitas, los recursos son escasos y, como diría, vuelvo a la historia de Maquiavelo, el fin justifica los medios y aquí hay una ideología religiosa que quiere sí o sí que se convierta esa idea en realidad y están dispuestos a cualquier costo. Siempre supieron que era malo, pero lo importante de los retiros era terminar con el sistema AFP. Y terminar con el sistema AFP no es porque las AFP fueran malas, porque ciertamente las pensiones no son buenas, pero todos tenían claro que era porque cotizan poco y porque jubilan muy temprano. Eso lo sabían y todas las comisiones dijeron eso. Pero ellos querían terminar con las AFP porque son privados. Mira, qué increíble. Esto va a parecer una oda, que se entienda bien, digamos, porque cuando yo te digo que la izquierda sabe lo que hace en función de sus propósitos... El fin justifica los medios. Tú lo estás constatando en cosas tan elementales y que los han acompañado en su discurso incluso durante las últimas décadas. Sistema previsional, vieron la oportunidad a costa, digamos, del populismo, pudieron meter, digamos, a su saco incluso a gente de derecha, impresionante. Yo buscaría a las personas para las próximas elecciones que estuvieron disponibles para eso, para que no los elijan nunca más. El sistema de salud, que decir, estamos a borde de un precipicio, y la educación, que no se nos olvide, pues. Sí, teníamos colegios emblemáticos que eran una joya para Chile, que eran un orgullo para todo el país, y en tiempo récord los eliminaron. Mira ahora, ya ha sido noticia, digamos, que no llenan ni siquiera sus matrículas. Colegios que tenían listas de espera, pero gigantes, y que el nivel de educación era el número 1, digamos, del país. Y se los echaron por pura ideología. Bueno, y ahí hay esa es un efecto colateral para ellos. Probablemente no querían afectar tan directamente, digamos, la educación pública. Pero lo hicieron en el fondo con esta mentalidad
de emparejar para abajo, de no concentrarse verdaderamente en ayudar a los más vulnerables a subir, sino que tironear para abajo, digamos. Sacar los patines. Sacar los patines. Bueno, pero ahí hay una cosa importante. Cuando eliminaron lo que es parte de la naturaleza humana, el mérito. Porque nosotros somos, los seres humanos, libres. Nosotros somos libres. La libertad es lo que nos diferencia de las otras especies. Nosotros no estamos determinados por nuestra naturaleza. Y por lo tanto, el mérito es, nosotros construimos nuestra biografía. El mérito es esencial. Y el mérito y el trabajo implica recompensas que se manifiesta en el patrimonio. O sea, es decir, la propiedad privada es lo que es la constatación de la dignidad misma de la persona. Pero ellos van contra la realidad y por lo tanto ellos tienen un relato que es ideológico y que lo que es importante es generar esta igualdad que no es una igualdad ni en dignidad ni en derecho, sino que es material, porque son materialistas. Obvio. Y entonces sacaron el mérito y al sacar el mérito tú rompes todo. Por eso uno puede decir con tanta convicción que la libertad se defiende principalmente desde esta vereda. Porque los otros podrán hablar de la importancia de la libertad, pero en estricto rigor no, porque hay que aterrizarlo. Y este va a ser un debate súper relevante para seguramente la Comisión de Principios en la nueva convención. Cosas que no están reflejadas en los bordes. ¿Sí, no? Por ejemplo, la importancia de que el Estado promueva proactivamente la fortaleza de la familia. Eso no es un capricho, no es un tema religioso, como muchas personas podrían pensar. De hecho, ni siquiera se mete, digamos, en definir propiamente tal cuál es la familia. No pasa por ahí el punto. Pasa por entender que cuando tú tienes una persona dotada de ciertas cualidades que nos hacen distinto al resto de las cosas o de la creación en términos generales, tú tienes que asumir que interiormente tienes lo necesario, digamos, para poder realizarte. Y en la primera organización y más básica y natural de las personas son precisamente las familias. Raya para la suma, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado en función, si es que efectivamente lo que te interesa es la mayor realización de las personas? Es preocuparte de que en la familia no permee absolutamente nada externo y que efectivamente cuando tenga que intervenir el Estado sean cosas extremadamente puntuales, cosas muy justificadas, pero que las decisiones al interior de la familia las adopten quienes corresponden. Por eso el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos es algo que es vital. Por eso después, cuando pasas de eslabón y te sales de la familia y vas a los cuerpos intermedios, cosa que nuevamente no está reflejado en los bordes, la autonomía de los cuerpos intermedios debería ser la tarea número 1, debería estar grabado acá en una supuesta o ficticia cabeza del Estado. O sea, si nosotros creemos que las personas, o sea, que la felicidad en definitiva de las personas, el bienestar, la realización, es lo que todos promovemos en una sociedad y todos nuestros esfuerzos tienen que estar en función de ello, bueno, dejemos que las personas voluntariamente se asocien con quienes crean conveniente para alcanzar sus fines. ¿Y cuál es el rol del Estado? Simplemente garantizarles esa autonomía. Por supuesto. Y eso está tan bien desarrollado en nuestra Constitución que, bueno, efectivamente, bueno, esa es la tarea que van a tener los convencionales de defender principios tan fundamentales como los que estamos planteando. Estamos hablando del ABC de la construcción de la sociedad. No, por supuesto, pero aquí te voy a hacer una última pregunta porque se nos está yendo el tiempo, esto me da para conversar cantidad, yo encuentro que estábamos a punto de sacar un whisky porque ya esto está extraordinario, pero ¿qué es ser de derecha? ¿Qué defiende a alguien de derecha? Que eso es lo importante porque yo se lo he preguntado a mucha gente de derecha y no saben. Mira, es muy buena la pregunta y me da la impresión que se te ocurrió preguntarlo precisamente por lo que acabo de decir en cuanto a la libertad. Sí. Y está en eso, está en entender que cuando uno se organiza en sociedad es para procurar desde esa organización que llamamos jurídicamente Estado que se generen las condiciones para que las personas se realicen. Cuando la Constitución, no es que lo lleve a la hago clases de derecho constitucional, pero está perfecto. Cuando la Constitución habla de la mayor realización material y espiritual posible, está utilizando, digamos, las dos dimensiones, se está refiriendo, digamos, al final del día, a que cada persona pueda tener al alcance la felicidad. Yo no sé lo que es para ti la felicidad. ¿Quién más que tú lo puede saber? Alguien que nos está escuchando dice, oye, me encantaría que alguien me dijera porque yo no lo sé. Sí, sí lo sabe. Cada paso, esto se construye, digamos, de paso a paso en la vida. Requiere, digamos, o más bien, se van dando en función de que uno va alcanzando lo que cree internamente le hace bien.
Y hacer bien o alcanzar la mayor realización es precisamente sinónimo, digamos, de una mayor perfección. Entonces, cuando tú te vas perfeccionando, tú vas logrando o alcanzando mayores niveles de esa felicidad. ¿Y cuál es el rol de la sociedad organizada? Permitir que eso ocurra. Claro. Cuando tú materialmente tienes alguna dificultad, y acá voy ya directamente a tu pregunta, que tiene que ver con algo material, lo que tiene que hacer el Estado, por ejemplo, no es decirte, mire usted, que no ha tomado o no tiene las condiciones para abordar las materias educacionales de su hijo, los va a tener que matricular acá, nosotros les vamos a decir qué es lo que tienen que enseñar, qué es lo que van a aprender, en fin. No, tú, quienes toman las decisiones son las personas que genuinamente quieren lo mejor para esa. Tú tendrás que ver cuál es el foco o cuál es el acento que quieres darle a tus hijos en materia de educación. Si tú lo que quieres es que tenga una mayor connotación en el ámbito artístico, bienvenido. ¿Por qué tiene que venir un señor en el Ministerio de Educación a decirte que eso no corresponde? ¿O por qué tiene que venir alguien a decirte que no, que de aquí en adelante el mundo funciona en torno al chino mandarín, entonces de aquí en adelante 5 horas de chino mandarín? No, si hay alguien que quiere guiar, digamos, la educación de sus hijos hacia allá, bienvenido. Pero habrá otros que quieren fortalecer el ámbito más bien valórico religioso o académico derechamente o científico, bienvenido. ¿Qué es ser de derecha? Es defender, es primero creer que lo necesario para esa mayor realización está en las mismas personas y, por extensión, las organizaciones de personas que voluntariamente tú adscribes o formas. Y tú tienes que promover esa libertad en todo ámbito. Tú tienes que comprender que existe un orden moral objetivo, que las cosas no son lo que son porque se te plazca, digamos, que sean, digamos, de determinada manera. Las cosas son lo que son desde el punto de vista moral. Y tú tienes que entender que estamos insertos, digamos, en un orden moral objetivo. Tienes que entender, y esto también caracteriza a alguien que se dice de derecha, de que las personas tienen un destino trascendente. Y por eso es tan relevante la dimensión espiritual de las personas, y no únicamente material. Y eso hace toda la diferencia. El destino trascendente, no estoy ahí mezclándolo con religión, no, en ningún caso. No, Aristóteles ya lo tenía claro. ¿Quién no podría sostener de que no estamos hechos de pura materia? Y de que verdaderamente el desarrollo intelectual y nuestra aproximación al bien es lo que precisamente más uno valora o contribuye, para volver, digamos, al origen de la respuesta, a encontrar, digamos, esos mayores grados de felicidad llamados realización. O sea, fabuloso. ¿Qué quieres que te diga? Hay otros elementos adicionales, porque podríamos después desmembrar lo que Pero yo te desafié para los últimos minutos de poder hacer una conceptualización que a veces es tan necesaria. La derecha creemos primero en la persona, individuo primero. Creemos en la realidad objetiva, es decir, creemos en la verdad objetiva. Hay un bien y un mal, digamos, objetivo. No todo es subjetivo, si no, no puedes ordenar la sociedad, así de simple. Y por lo tanto nosotros ponemos a la persona y ponemos a la realidad, no la idea que hay que hacer realidad. Y es un poco para que los políticos que nos están escuchando, que se dicen de derecha, se autopregunten, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque solo cuando tú sabes quién eres, puedes saber para dónde vas. Te agradezco, perdón, yo estoy aquí, se me sale Arturo por esta entrevista. La verdad es que nos fuimos en lo profundo, pero de eso se trata Contexto. Poder hablar de política y poder entrar en dimensiones profundas que permitan comprender la política, porque quien no entiende, volvemos a lo mismo, no sabe hacia dónde va. Muchísimas gracias, Magdalena, un gusto haberlo acompañado en este primer capítulo más encima. Qué honor estar acá. Gracias. Nos estamos viendo la próxima semana aquí en Contexto. Muchas gracias.